7:14, ya la ven, hora de revisar noticias internacionales junto a Alicia Contreras en esta conexión global que nos va a llevar a revisar el precio del petróleo ante las sanciones a Rusia y lo que está pasando en los mercados a nivel general. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, ¿y tú, Mati? Bien, vamos a partir entonces con las repercusiones que ha tenido que tuvieron las sanciones de Estados Unidos a 2 empresas petroleras rusas. Ayer fue anunciado por el secretario del Tesoro, entonces, ante la negativa de Rusia de aceptar un alto al fuego en esta guerra que mantiene contra Ucrania. Hoy los precios del petróleo se dispararon, principalmente ante el miedo que generó estas sanciones, porque estas sanciones son a 2 empresas rusas que básicamente reflejan la mitad entonces de las exportaciones de crudo de este país. Y lo que hacen estas sanciones, entre otras cosas, es bloquear los activos de estas empresas en Estados Unidos. Reino Unido ya las había sancionado y después de estas sanciones de parte de Estados Unidos, hoy la Unión Europea acordó otro paquete de medidas. Habló el presidente ruso Vladimir Putin, dijo que esto no va a perjudicar la economía de su país y aseguró que nunca va a hacer concesiones bajo presión, descartando de esta manera entonces que sea obligado a aceptar un alto al fuego a raíz de estas sanciones de Estados Unidos. Escuchamos lo que dijo. No hay nada nuevo. Sí, son de naturaleza grave para nosotros y tendrán ciertas consecuencias, pero aún así no afectarán significativamente nuestro bienestar económico. Esto, por supuesto, es un intento de presionar a Rusia, pero ningún país ni pueblo que se respete a sí mismo decide nada bajo presión. Bueno, de todas maneras, tanto Ucrania como la Unión Europea valoraron entonces la decisión del presidente estadounidense de imponer sanciones a Rusia. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos en Estados Unidos porque hubo otro ataque a una lancha que, según Estados Unidos, presuntamente era de narcotraficantes, y esta vez nuevamente en el Pacífico. Ya son 2 barcos entonces que son atacados en el Océano Pacífico, uno de ellos por lo menos frente a las costas colombianas, y ya han muerto 37 personas en estos ataques que realiza entonces Estados Unidos en aguas internacionales, y esto ha generado cuestionamientos no solo de dentro de Estados Unidos de parte de legisladores que acusan que no se han presentado pruebas suficientes entonces para avalar el hecho de que estas barcos sean efectivamente de narcotráfico, y también desde el exterior han criticado esto, principalmente el presidente Gustavo Petro, porque también no hay que olvidar que sigue esta tensión entre Estados Unidos y Colombia, y estas embarcaciones han sido atacadas frente a las costas colombianas, por lo menos una de ellas. Escuchemos lo que dijo hoy Gustavo Petro respecto de este ataque. Estados Unidos en este tipo de acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína, sea que no lo sean, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario. Pero pese a las críticas a la legalidad de estos ataques que está realizando entonces Estados Unidos, Donald Trump insiste que va a continuar entonces en su guerra contra el narcotráfico. Asegura que el hundimiento de uno de estos barcos salva aproximadamente 25.000 personas en Estados Unidos, entonces que no acceden a las drogas que supuestamente llevan estas embarcaciones hacia Estados Unidos. Además asegura que, y sugirió más bien, que no descarta atacar en tierra a personas que, según la administración estadounidense, estén involucradas entonces en narcotráfico, pero sí dijo que va a pedir, en ese caso, la autorización del Congreso. Y hoy se le preguntó entonces por qué no pide una autorización ahora al Congreso que declare formalmente una guerra entonces contra el narcotráfico que avalaría los ataques a estas embarcaciones. Él dice que no es necesario. Escuchemos lo que dijo. I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Vamos a seguir ahora en nuestro continente y nos vamos a Brasil, porque el presidente Luis Ignacio Lula da Silva confirmó
que va a ser nuevamente candidato para un cuarto periodo presidencial en Brasil, es decir, va a participar en las elecciones de octubre del próximo año, y lo confirmó en medio de una reunión bilateral en Indonesia. Ahí vemos las imágenes entonces del mandatario brasileño, y ahí confirma entonces que va nuevamente a ser candidato. La próxima semana Lula da Silva va a cumplir 80 años, pero dijo: estoy con la misma energía de cuando tenía 30 años. Y eso es cierto, en las imágenes se ve que el presidente de Brasil se ve muy bien. De hecho, hay imágenes de él corriendo a veces en las pautas. Tiene mucha energía, es indudable eso. Pero claro, va a cumplir entonces 80 años. No hay que olvidar que él fue presidente de Brasil desde 2003 a 2011. Ahí hay 2 periodos. No pudo competir en 2018 por una condena de corrupción que fue anulada finalmente por el Tribunal Supremo en 2021, y vuelve entonces a la presidencia de Brasil después de derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022, y ya entonces él planea presentarse a un nuevo mandato presidencial. Ahora, la aprobación de Luis Ignacio Lula da Silva está en torno al 50%, considerando que le queda solo un año de mandato. Esas son cifras bien altas entonces para un mandatario, e incluso su aprobación aumentó después de los aranceles que anunció Estados Unidos, Donald Trump, de un 50% para Brasil, los aranceles más altos que impuso Estados Unidos precisamente por el juicio en contra de Jair Bolsonaro, quien finalmente fue declarado culpable entonces por un intento de golpe de Estado. Eso aumentó la popularidad del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien, ojo, se va a reunir al parecer la próxima semana con el mismo presidente Donald Trump. Confirma entonces que va a ser candidato en las elecciones de octubre de 2026. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a un momento histórico, porque hoy el rey Carlos III y el Papa León XIV rezaron por primera vez en un hecho que es histórico, porque se convirtió en el rey Carlos III se convirtió en el primer monarca británico en rezar públicamente con un pontífice desde el cisma anglicano. Este oficio duró 30 minutos, se realizó en la Capilla Sixtina. Ahí vemos las imágenes entonces, y es un acto inédito entonces desde el nacimiento de la Iglesia anglicana en 1534, cuando el rey Enrique VIII rompió con la Iglesia católica después de que el Papa de ese entonces se negara a anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Él entonces crea la Iglesia anglicana y se casa con Ana Bolena. Hay muchas películas al respecto históricas de ese momento. Desde entonces no había rezado junto un monarca británico y un papa. Porque fíjate que Benedicto XVI fue el 2010 a Reino Unido y se reunió con la reina Isabel, pero no rezaron. O sea, porque este acercamiento, como tú bien dices, desde que se produce esta decisión, no había sido a nivel, solamente a nivel diplomático como jefe de Estado, pero no como una figura religiosa que pueden compartir un credo después de esa decisión. La recuerdo bien porque fui. Bueno, de hecho, en 1961 Isabel II se convirtió en la primera monarca en visitar el Vaticano. Después de este cisma. Pasaron muchos años en que no había relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Reino Unido. Entonces, claro, esta imagen va a quedar para la historia. Últimamente la Iglesia anglicana también ha hecho noticia. ¿Te acuerdas que hablamos hace un tiempo que por primera vez en su historia nombró a una mujer como su máxima autoridad? Un momento entonces que va a quedar en la retina ahí el rey Carlos III y el Papa León XIV. Es un gesto que deja al rey Carlos como algo, como único en algo, después de un pontificado, reinado tan largo como el de su madre, porque hay pocas cosas que puede hacer él que lo dejen como marcando un hito. Y que estaba viviendo un momento difícil también Carlos, la monarquía británica, después de que el príncipe Andrés renunciara a sus títulos después de estar involucrado entonces en el caso de Jeffrey Epstein, y que la mujer que lo acusó entonces de abuso sexual se publicara su libro entonces de manera póstuma, porque ella se suicidó. Mati, vamos a otro tema, nos vamos al deporte.
me tomó tiempo entender este tema, lo estuve investigando, pero la NBA se está enfrentando a uno de sus mayores escándalos en la historia reciente. ¿Qué pasó? Más de 30 personas fueron arrestadas en conexión a dos casos. La primera sobre apuestas deportivas ilegales y la segunda con partidas de póker arregladas. Y entre esta treintena de detenidos está el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, que es la imagen de la izquierda, y también entonces Terry Rozier, que es basquetbolista de los Miami Heat, y además Damon Jones, que es exjugador de varios equipos de la NBA. La NBA rápidamente emitió un comunicado tras este caso y aseguró que Terry Rozier, que está en pantalla, y Chauncey Billups, que es el entrenador entonces de los Portland Trail Blazers, fueron suspendidos de sus equipos de manera inmediata. Y según lo que dice acá la Fiscalía, los implicados entonces en estos hechos utilizaron información interna y no pública sobre los jugadores y los equipos de la NBA para apostar entonces miles de dólares, y asimismo los jugadores alteraban su rendimiento o se retiraban antes de tiempo de los encuentros, condicionando así el resultado de los partidos. Hay 7 partidos que están bajo sospecha en esta investigación. Escuchemos lo que dijo el director del FBI. Se trata de una operación ilegal de apuestas y fraude deportivo que se extendió durante años. El FBI lideró una operación coordinada en 11 estados para arrestar hoy a más de 30 personas responsables de este caso, que sigue en curso. Bueno, los implicados niegan cualquier tipo de acusación, pero este caso está recién empezando. Y Mati, vamos a terminar en Francia nuevamente porque hay nuevos antecedentes respecto del robo millonario al Museo del Louvre. Se lanzaron estas imágenes donde aparentemente se ve a 2 sospechosos utilizando entonces este ascensor para escapar del momento en que se roban estas joyas. ¿Es el montacarga que habían arrendado, sí, Alicia? Así es. Supuestamente este video al parecer se grabó desde el interior del museo. La Fiscalía ya está analizando estas imágenes, por eso decimos que parece mostrar a los ladrones, porque no está confirmado, pero claro, ya está en investigación este video. Todavía no hay ningún tipo de detenidos por este hecho. Y también la directora del museo hoy confirmó que no había cámaras de seguridad que apuntaran al balcón del museo donde entraron los ladrones. Decía que hay una cámara en la Galería Apolo, que es de donde roban estas joyas, sin embargo no estaba apuntando al balcón, y es por eso que tampoco hay más pruebas en video de lo que ocurrió ese día. Sigue la investigación, sigue cerrada la Galería Apolo, no hay ningún detenido y por supuesto tampoco se sabe el paradero de estas joyas, Mati. Bueno, ya veo el guión. De la película, sí, de la próxima película. De la película o de la serie. Bueno, claro, nada para festejar, pero es bien impresionante todo lo que ocurrió. Espectacular. Sí, sorprendente. Bien, Alicia Contreras, muchísimas gracias, nos vamos. Nos despedimos, los dejamos invitados a que se sigan informando a través de todas nuestras plataformas. Hay unos reels muy buenos de las coberturas internacionales a cargo de Alicia, así que se los recomendamos también. Y los esperamos mañana, como siempre, a las 17:30 horas. Hasta entonces.